Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Viernes de la 17ª semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos la memoria de los santos Marta, María y Lázaro. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos 1 al 9. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues: Esto dice el Señor: Si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como el de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 68 y el responsorio es: Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. Son más que mis cabellos los que me odian sin tener un motivo, y más fuertes que yo los que pretenden con sus calumnias acabar conmigo. Lo que yo no robé, ¿acaso tengo yo que restituirlo? Por ti he sufrido injurias, y la vergüenza cubre mi semblante. Extraño soy y advenedizo, aun para aquellos de mi propia sangre, pues me devora el celo de tu casa. El odio del que te odia en mí recae. A ti, Señor, elevo mi plegaria. Ven en mi ayuda pronto. Escúchame conforme a tu clemencia, Dios fiel en el socorro. Escúchanos, Señor, conforme a tu clemencia. El Evangelio de hoy tiene dos opciones, el de Juan y el de Lucas. Yo he optado por la primera opción del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 19 al 27. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano.
pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Señor, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy, pero antes de entrar a las lecturas propias, digamos algo acerca de la memoria de Marta, María y Lázaro, de quien celebramos esta festividad. Tradicionalmente, el día 29 de julio se celebraba la memoria de Santa Marta, pero en el año 2021, en enero del año 2021, el Papa Francisco estableció esta fiesta, esta memoria a los tres hermanos, Marta, María y Lázaro, en vez de solamente recordar a Santa Marta. Se cree que Marta era la mayor de ellos y María la más joven. En los evangelios tenemos a estos tres hermanos que parece que tenían una relación muy cercana con Jesús, y ellos vivían en el pueblo de Betania, que está muy cerca de Jerusalén. Por eso el evangelio de hoy nos dice que mucha gente, cuando se enteraron de la muerte de Lázaro, bajaron de Jerusalén a Betania para consolar a las hermanas Marta y María. Jesús varias veces, por ejemplo en el evangelio de Lucas, lo tenemos visitándolos y alojándose en casa de ellos. Tenemos la escena esa cuando Marta viene a Jesús y le pide que le diga a su hermana menor que le ayude en los quehaceres de la casa para recibir a los que están presentes junto con Jesús. Y Jesús le dice en esa escena, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan, una sola cosa necesaria, y tu hermana María pues ha escogido esa. Y esa cosa a la cual Jesús se refiere es de escuchar la palabra, o sea, el mensaje del evangelio, y es lo que María, como una discípula a los pies del maestro, está haciendo, ¿no? Eso tradicionalmente ha puesto en oposición a Marta y María, de que Marta es la mujer de la acción y María es la contemplativa, pero en realidad no hay por qué poner a estas dos hermanas en conflicto una con otras de que representan o de que María ha escogido lo mejor. No, representan diferentes aspectos de la vida, del llamado a la cual Dios nos da en Jesucristo, porque tanto la contemplación, si eso se le aplica a María, como la actividad que se le aplica a Marta, pues son necesarias. Una comunidad, un individuo no puede vivir solamente de la contemplación, también necesita la parte activa o dinámica, o sea, de poner en práctica no solamente en su vida personal, sino también en la relación con otros y con el prójimo, ¿no? Así que Marta y María representan diferentes aspectos del llamado al cual Dios nos da en Jesucristo, y no el uno o el otro es más importante. Los dos son importantes porque manifiestan no solamente realidades necesarias de la vida cristiana, pero yo creo que lo que representan así en una forma ya más general son diferentes aspectos a los cuales podemos ser llamados, ya sea la vida contemplativa o la vida activa. En la vida religiosa, por ejemplo, tenemos a congregaciones que se dedican a la vida contemplativa y también otras a la vida de las misiones, o sea, de caminar junto con el pueblo de Dios, y tanto una como la otra son necesarias. Son diferentes vocaciones, diferentes llamados, pero no necesariamente una es mejor que la otra. Así que el Papa Francisco decidió reemplazar el memorial solamente a Marta con los tres hermanos, puesto que en los evangelios los tres hermanos tienen una relación muy cercana con Jesús.
A Lázaro mismo, después de que se encontraba enfermo, según el Evangelio de Juan, y muere antes de que Jesús vaya a Betania, Jesús lo resucita después del cuarto día de estar en la tumba, ¿no? Y en este encuentro de Marta con Jesús, que viene a visitarlos después de la muerte de Lázaro, pues tenemos una escena muy interesante en la cual quizás así en la forma que Marta en el Evangelio de Lucas como que le pide cuentas a Jesús del por qué no le dice a su hermana menor María que la ayude en los quehaceres de la casa. Aquí en esta escena en el Evangelio de Juan también podemos pensar quizás de que Marta le está pidiendo cuentas de la muerte de su hermano, ¿no? Es una posible interpretación, no necesariamente la única, ¿no? Pero esta posible interpretación se puede justificar pensando, ¿no? Por ejemplo, en los otros evangelios Jesús sana a la distancia. Por ejemplo, cuando a Jesús viene este oficial romano y le pide que le sane a su hijo, y que solamente dando la orden desde donde Jesús se encuentra, el oficial romano dice que su siervo o su hijo sanará, ¿no? Y Jesús se queda impresionado ante esa fe que ni siquiera entre su propio pueblo ha encontrado, ¿no? Así que ese es un ejemplo de cómo Jesús a la distancia pues puede sanar simplemente dando la orden. Uno puede imaginar, bueno, cuando a Jesús le dijeron que Lázaro estaba enfermo, ¿por qué no hizo lo mismo? ¿Por qué no ordenó que Lázaro sanara, ¿no? Cuando le llegó la noticia. Bueno, una posible respuesta es de que esta escena, como la escena cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, puede ser interpretada de que Jesús utilizaría esta resurrección de Lázaro como un evento más para manifestar no solamente su autoridad sobre la vida y la muerte, sino también la gloria de Dios manifestada en él, ¿no? Es una posible forma de explicar el por qué Jesús se tarda en ir a Betania cuando le avisan que Lázaro estaba enfermo, y no llega hasta después de 4 días ya en la tumba Lázaro, ¿no? La creencia judía era de que cuando una persona moría, el alma del muerto pues permanecía cerca del cuerpo por 3 días. Y ya después del 3er día, el alma pues se retiraba. El hecho de que se menciona de que Lázaro está 4 días en la tumba es algo significante, porque nos quiere dar a entender que definitivamente el alma ya estaba alejada, ya se había retirado, ¿no? Y sin embargo, el Señor de la vida y de la muerte lo resucita, ¿no? Este es el punto central de esta escena, de que Jesús es el Señor de la vida y de la muerte. Bueno, en esta memoria entonces, cuando nuestro Papa Francisco instituye este memorial a los 3 hermanos, estamos recalcando la relación de intimidad y confianza que los 3 hermanos tenían con Jesús y del testimonio que ellos dieron de él. Ahora, la primera lectura viene del profeta Jeremías, y aquí en esta lectura se nos presenta una escena como de una tercera persona que está describiendo lo que Jeremías está haciendo. Algunos comentaristas dicen de que quizás es otro profeta del mismo tiempo contemporáneo de Jeremías que está narrando esta escena que se nos da en esta primera lectura. Dice: al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías, y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: esto dice el Señor: ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar sin omitir ninguna. Recordamos de que Jeremías ya se ha, en cierta manera, quejado con Dios por la dificultad de su misión, por la forma en que es tratado, es odiado y rechazado por el pueblo.
Y quizás Dios le dice de que no omita ninguna palabra porque la tentación está ahí de que quizás querer suavizar el mensaje de Dios para que el pueblo no lo rechace tanto o no lo trate tan mal. Pero la vida misma de Jeremías viene siendo en cierta manera, o sea, su vida de sufrimiento por su rechazo, por su persecución, viene siendo un símbolo del sufrimiento mismo de Israel, porque se niega a escuchar. Y esto lo vemos en varios profetas del Antiguo Testamento, que sus vidas son una acción simbólica de lo que Dios está haciendo con ellos, ¿no? Por ejemplo, recordamos al profeta Oseas que su vida matrimonial con la prostituta que se casa, pues es una también acción simbólica. La vida de Oseas, una acción simbólica de la relación difícil entre Dios, que es el esposo, y la esposa, que es Israel, que es infiel, ¿no? El profeta Isaías también nombra a sus hijos, le da el nombre que manifiestan la situación de la relación de Israel con su pueblo, que no eran relaciones muy favorables, ¿no? Así que varios de los profetas del Antiguo Testamento manifiestan ciertas acciones conectadas con sus vidas, que son acciones simbólicas, que son parte de lo que Dios está llevando a cabo, promulgando o exigiendo del pueblo de Dios. Y sus vidas son esto, acciones simbólicas de la realidad en la relación entre Israel y Dios. Continúa la lectura. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida, y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Así que el mensaje que Dios está llevando a cabo por medio de Jeremías son palabras fuertes que exige a Israel, aquí en el reinado de Judá, que cambien de vida, que se arrepientan, que regresen a la fidelidad con su Dios. Diles pues, esto dice el Señor: si no me obedecen ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como el de Silo. Recordamos que el templo de Silo fue el tiempo que estaba activo durante el profeta Samuel, en tiempos de Saúl, el primer rey, y después David, quien reemplazó a Saúl. Y que ese templo fue destruido por los filistinos, cuando también al destruir el templo de Silo se llevaron el arca del Señor. Y desde entonces ese templo pues quedó en ruinas. Y aquí las palabras del Señor le dice a Jerusalén, dentro del cual se encuentra el templo, que si no se arrepienten, que si no regresan a la fidelidad, pues igualmente el templo de Jerusalén quedará en ruinas. Lo cual al escuchar estas palabras, tanto el rey como los sacerdotes y profetas, pues se rebelaron contra Jeremías, como diciendo, ¿cómo es posible de que tú vengas a decir tales palabras, ¿no? Lo tomaron como un insulto en vez de advertencia, no sabiendo que no mucho tiempo después la ciudad de Jerusalén será saqueada por el imperio de Babilonia y destruirán el templo y se llevarán al exilio a la gran mayoría del reinado de Judá, ¿no? Así que aunque fueron palabras fuertes, el pueblo, en vez de responder a estas amenazas de Dios para que cambiaran, para que se arrepintieran, no, se van detrás del mensajero y atentan matarlo. Los sacerdotes y los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron diciéndole al pueblo: este hombre debe morir, porque ha profesado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad será destruida y quedará
deshabitada. No les gustaron las noticias y a veces tampoco a nosotros nos gustan las noticias, el mensaje que Dios nos revela, ¿no? Particularmente cuando no queremos cambiar, cuando no queremos reconsiderar la vida que estamos llevando, ¿no? Y en vez de poner atención, pues, nos vamos tras el mensajero. Y algunos y muchos de los profetas, en realidad, pues esta fue la vida que tuvieron que vivir, rechazados por el mismo pueblo. Y aún hoy en día, cuando Dios continuamente nos manda profetas, tristemente es el futuro de ellos, ¿no? Que en vez de que el pueblo, en vez de que nosotros respondamos ante el mensaje que Dios nos da, pues nos vamos tras el mensajero o la mensajera, porque no nos gusta el mensaje, no nos gusta el llamado al arrepentimiento, a la conversión, a la fidelidad con nuestro Dios. Y esto es lo que la ciudad de Jerusalén hace. Y movida por aún líderes religiosos que se han acomodado para susurrar en el oído del rey, decir lo que el rey quiere escuchar y no lo que debe escuchar, lo que tiene que escuchar, que es lo que el profeta Jeremías está haciendo. Estos sacerdotes y falsos profetas, pues, han buscado, digamos, la vida fácil, comunicándole cosas que el rey quizás deseaba escuchar, pero no lo que tenía que escuchar por parte de Dios. Y aún hoy en día también tenemos falsos profetas, gente también religiosa que se acomodan fácilmente a la situación de poder o privilegios, comunicando lo que gente en el poder o de autoridad quieren escuchar y no lo que deberían comunicar. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Juan. Esta es la escena de cuando Jesús se entera de que Lázaro, su buen amigo, ha muerto. Entonces él se encamina y ya cuando llega a Betania, ya Lázaro lleva 4 días en la tumba. Ya mencioné al principio de que en la mentalidad hebrea de aquellos tiempos, cuando una persona moría, la creencia era de que en los primeros 3 días después de la muerte, el alma de esa persona pues aún estaba cerca, y que ya después del 3er día el alma se retiraba. Entonces el hecho de que se menciona de que Lázaro ya tiene 4 días es algo que nos comunica lo siguiente, de que por seguro ya después del 3er día ya no hay posibilidad de que Lázaro vuelva a la vida, ¿no? Y es aquí donde la presencia de Jesús, pues no solamente trae la resurrección de Lázaro, sino también ahí se manifiesta la autoridad y el poder de Jesús y de aquel que lo ha enviado, ¿no? Así que esta escena sirve para manifestar la autoridad y el poder de Jesús mismo, como en la escena que ya mencioné antes, de la sanación del ciego, del hombre que nació ciego, y que los discípulos le preguntan, ¿quién fue quien pecó? ¿Los papás o el ciego? O sea, el por qué estaba ciego, ¿no? Buscando la causa de esa ceguera. Y Jesús responde, no, la ceguera de este hombre, Dios la mandó para manifestar su gloria por medio de él, ¿no? Así que igualmente esta escena de la resurrección de Lázaro tiene ese trasfondo de que se nos da para que se manifieste la autoridad y gloria, poder y gloria de Dios en Jesucristo. Así que Marta se entera de que Jesús está en las afueras de Betania, y Marta, como la mayor de los 3 hermanos, pues sale al encuentro de él, mientras que la otra hermana, María, la más chica, se queda en casa, quizás atendiendo a los que han venido para darles el consuelo. Marta se encuentra con Jesús en las afueras de Betania y le dice, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Quizás
podemos, ya como lo mencioné antes, aquí algún tono de recriminación de Marta a Jesús. O sea, ¿por qué no lo sanó desde lejos cuando se enteró de que Lázaro estaba muy enfermo, ¿no? Pero aún así, Marta manifiesta de que aún, a pesar de que mi hermano haya muerto, ella cree de que ese algo quizás ni ella sabe, y ni siquiera tiene las palabras para expresar lo que quizás ella desea que Jesús haga por su hermano. Dice, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Bueno, ¿y qué le pediría Jesús a Dios Padre en nombre de Lázaro, no? Yo creo que ni siquiera Marta sabe lo que Jesús le pediría. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Entre los fariseos estaba la creencia de la resurrección en el último día, lo cual era una creencia no encontrada entre otros partidarios de la comunidad judía, como los saduceos, que eran parte del gobierno dentro de la comunidad judía. Pero los fariseos sí tenían esa creencia de la resurrección, y esto es lo que Marta está expresando en estas palabras. Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Y Jesús le dice esto, que María no sabe al principio cómo tomarla, ¿no? De que si ella espera algo inmediato o simplemente algo ya después de la muerte. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Y le pregunta a Jesús a Marta, ¿crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús le está diciendo de que su hermano vivirá. Y parece que María aún sigue pensando en la resurrección del último día. Pero aquí Jesús le dice que Él es el Señor de la vida y de la muerte, de la resurrección y de la vida, ¿no? Y que por tanto, en Él está el poder de resucitar a su hermano ahora mismo, en ese momento. Ahora, María, cuando le contesta que sí cree en lo que Jesús le ha dicho, le llama a Jesús con 3 títulos muy importantes que ni Jesús mismo se los atribuye a sí mismo. Ahora, el evangelista Juan varias veces llama a Jesús con estos 3 títulos, ¿no? Mesías, Hijo de Dios, el que tenía que venir. Pero la expresión o título que Jesús se aplica a sí mismo es el Hijo del Hombre, que es un título que hace referencia a la solidaridad de Jesús con la humanidad, ¿no? Y creo que solamente hay una escena donde Jesús se autoidentifica como Hijo de Dios, particularmente en el Evangelio de Juan, pero es más común usar el título para sí mismo del Hijo del Hombre. Y aquí María lo profesa, lo confiesa como el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo, ¿no? Y aquí es una confesión al tipo de la de San Pedro, cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿No? Pues aquí Marta hace esta profesión, ¿no? Y después, realmente, ella se entera de lo que Jesús le ha dicho, de que su hermano vivirá. Ahora, cuando Jesús dice de que y todo aquel que está vivo y cree en mí no morirá para siempre, en realidad Jesús no está diciendo de que aún el creyente no morirá físicamente. No, todos vamos a morir. Aquí el contenido importante es lo siguiente, cuando dice que no morirá para siempre. Hay la realidad de que todo cuanto vive, todo cuanto existe, tendrá que morir. Pero a lo que Jesús se refiere es la vida eterna, que nuestra fe en Él, que nuestra relación con Él, que nuestro ser parte de Él,
reino de Dios inaugurado en Jesucristo nos hace partícipe también de la vida eterna que Dios en Jesucristo nos ofrece, ¿no? El evangelio que hemos escuchado pues termina aquí. Después vendrá la escena cuando Jesús es llevado ante la tumba de Lázaro, donde Jesús lo resucita, ¿no? Así que en esta escena se ha escogido porque aquí se mencionan los nombres de Marta, María y Lázaro, que se honran en este memorial que, repito, el Papa Francisco en enero del año 2021 pues decretó de que el memorial de este día no solamente honrara a Santa Marta, sino también a María, su hermana, y a su hermano Lázaro, que fueron testigos de Cristo y de que compartieron una intimidad muy cercana, no solamente de que eran buenos amigos, sino que también Jesús se alojaba con ellos y que Jesús resucitó a Lázaro, que también fue un testimonio de la autoridad y del poder de Dios en Jesucristo. Muy bien, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.